Bueno, vamos a iniciar, por lo tanto, la parte de didáctica y para ello vamos a ir siguiendo la plantilla del desarrollo de la unidad didáctica que os propuse y que nos va a servir también de guía y referente en el trabajo con las unidades didácticas. Tenemos que darle un repaso y ver lo que hay detrás de su arquitectura y su construcción, porque es importante entender la forma de elaborar las unidades didácticas. Dependiendo de las convocatorias, el número de unidades didácticas oscila entre 12 y 15 unidades y tendremos que irle dando una orientación de acuerdo a lo que nos marca, por supuesto, el Real Decreto 1105/2014, en el caso en el que nos decantemos por seguir la legislación nacional, o los decretos comunitarios dependiendo del grado de desarrollo y de desglose que tenga cada uno de ellos. En principio, lo que sí que es verdad es que el Real Decreto 1105 ya establece todos los referentes de evaluación, los contenidos que tenemos que ir siguiendo a la hora de elaborar ya no solamente las unidades didácticas, sino también la programación didáctica. Por lo tanto, es un punto de partida el Real Decreto 1105, puesto que algunos decretos comunitarios no desarrollan con suficiente amplitud todo lo relativo a la materia de lengua castellana y literatura en un nivel concreto. Otros sí, otros se centran nivel por nivel y lo que van haciendo es que lo van desglosando de manera más completa al Real Decreto 1105. Pero bueno, eso varía según las comunidades autónomas. Partimos, por lo tanto, de la consideración de que la unidad didáctica tenemos que sustentarla en determinadas normas. Vuelvo a repetir, ya sea el Real Decreto 1105 o el decreto comunitario, y en base a eso ya ir construyendo la realidad de la unidad didáctica. Bien. Lo que hemos comentado ya en bastantes ocasiones a lo largo del curso 1 es que el Real Decreto 1105 lo que establece es un marco general y además muy general. Diríamos el intensificador o cuantificador muy. ¿Por qué es muy general? Porque no especifica de manera clara que tenemos que ir barajando en cada uno de los cursos concretos a los que dirigimos nuestra acción docente, pedagógica. Aquí, en primer lugar, nos habla de estos objetivos para el primer ciclo de la ESO. El primer ciclo de la ESO estamos hablando de primero, segundo y tercero de la ESO. Posteriormente desarrolla y desglosa con mayor detalle todo lo referente a los contenidos y referentes de evaluación o criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables de cuarto de la ESO. Los tenéis aquí. Cuarto de la ESO. Y posteriormente ya se mete en la etapa de bachillerato para primero y segundo de bachillerato. Dependiendo de cuál vaya a ser nuestra programación didáctica, o mejor dicho, de cuál vaya a ser el nivel de nuestra programación didáctica, que ya tiene que estar finiquitado y hecho, porque ya os digo que la programación ya llevamos diciendo que hay que tenerla prácticamente cerrada, de alguna manera. Es decir, ya haber hecho la programación y haber puesto sobre la mesa los diferentes elementos que yo voy a incluir en la programación, etc. Por lo tanto, lo que hay que tener claro es, en primer lugar, cuáles van a ser las herramientas que tengo que ir extrayendo de aquí de cara a elaborar mi programación didáctica y mi unidad didáctica. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que en la elaboración de la unidad didáctica, de aquí van a salir los contenidos.
De aquí van a salir los contenidos, es decir, los contenidos no los podemos inventar, están ya legislados y al estar ya legislados son los que tenemos que utilizar. De aquí van a salir los criterios de evaluación, aquellos referentes con los que yo voy a evaluar realmente. De manera más general están enunciados en los criterios de evaluación. Y de aquí van a salir también los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. ¿Qué significa con esto? Que yo cojo un contenido, elaboro mi unidad didáctica en base a ese contenido, porque es el contenido que viene en la ley el que pauta todas mis unidades didácticas. Es decir, yo en primero de la ESO no podría meter aquí un tema, no sé, que haga alusión a la subordinación adverbial, porque no viene en ningún sitio. Si por lo tanto yo ya tengo estos referentes claros, que son los contenidos, los criterios y los estándares de aprendizaje evaluables, son los que me tengo que sacar, imprimir y estar manejando continuamente casi hasta aprendérmelos de memoria. Porque a la hora de la verdad en la defensa lo que voy a tener que hacer es defenderlos. Defender que mi unidad didáctica toma contenidos del bloque 3 de conocimiento de la lengua en el reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. Porque un epígrafe teórico que yo he contemplado en ese tema es el de la morfología flexiva del sustantivo. Y no solamente eso, sino que también he creado un epígrafe que hace alusión a las distintas categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, adverbio, preposición, verbo, etcétera. A la taxonomía y clasificación de esas categorías gramaticales, a su reconocimiento, a cómo el alumno es capaz de verlas en un texto, a cómo el alumno las identifica en un ejercicio práctico, etcétera. Todo ese trabajo que está en el bloque de la palabra, yo lo he incluido en mi programación, o sea, en mi unidad didáctica y en mi programación como bloque de contenidos. Así que, por lo tanto, si yo ya contemplo el reconocimiento y uso explicación de las categorías gramaticales sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección, significa que voy a tener que ser capaz de desarrollar estos contenidos con una metodología determinada. La metodología, que volveremos sobre ella también y volveremos a intensificar la explicación de la metodología, que es muy importante, me da la forma en la que yo trabajo esos contenidos con el fin de conseguir unos determinados propósitos. Y ya no digo objetivos, digo propósitos. ¿Y por qué son propósitos? Porque realmente aquí, en esta enunciación en infinitivo, tenemos ya implícitos los objetivos. ¿Qué se pretende con esta enunciación de objetivos, que es similar a las habilidades y destrezas que pueda alcanzar el alumno de conocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales? ¿Qué se pretende con eso? Alcanzar de alguna manera este objetivo, que es aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos. Partimos del contenido, lo evaluamos y también enunciamos con los criterios los distintos objetivos. Significa que nosotros ya no tenemos que incluir objetivos de materia en nuestra programación didáctica. Tenemos que reconocer y así dejarlo bien claro en la defensa que hagamos ante el tribunal, que si nos preguntan sobre los objetivos de materia, tenemos que dejarles bien claro que estos objetivos han desaparecido de la ley, de la legislación, que estos ya se encuentran implícitos en los distintos criterios de evaluación y que estos criterios de evaluación están desglosados y desarrollados en los diferentes estándares de aprendizaje evaluables. Esa es la direccionalidad. Utilizar un material. ¿Qué material utilizaremos?
los contenidos están aquí. Con unas determinadas herramientas, ¿qué herramientas van a ser esas? La metodología, ¿vale? Estos son los materiales, esta es la materia prima, esta es verdaderamente la materia prima, esta de aquí. Nosotros tenemos que moldear esa materia prima con una metodología con el fin de alcanzar estos referentes. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos. Una vez que alcanzamos esos referentes, tenemos que evaluarlos. ¿Y cómo los evaluamos? Con los estándares. ¿Y los estándares qué son? Son medidas estandarizadas, graduables, comunes para toda la comunidad educativa. Significa que un estándar de aprendizaje se va a utilizar, según el Real Decreto, en vuestro centro educativo y en un centro educativo de Santurce, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿no? Y yendo por toda la orilla llegas a Bilbao. Pues eso, lo utilizarán en Santurce y en Bilbao, o en Santurce y en La Coruña, o en La Coruña y Hospitalet de Llobregat, en todos los sitios. Estos estándares de aprendizaje evaluables nos dan una medida estándar, como su nombre indica. Y el estándar es común a todo el mundo. Común a todo el mundo. ¿Qué pasa? Pasa una cosa, y es que con el estado de las autonomías y lo que supone la descentralización del hecho educativo, cada comunidad autónoma ha elaborado un desglose diferenciado de contenidos, criterios de evaluación y estándares, que son comunes a esa comunidad autónoma, pero que en el fondo, a poco que os detengáis, la enunciación es prácticamente idéntica, es prácticamente la misma. No penséis que Andalucía, por ser Andalucía, o Cataluña, por ser Cataluña, ha hecho una enunciación sustantivamente diferenciada del Real Decreto. No es así, es la misma enunciación. En el fondo, y casi en la forma en algunas ocasiones, porque viene a ser un corte y pega del Real Decreto Nacional. Por lo tanto, la palabra, las relaciones gramaticales, el discurso que hemos estado viendo, el plan lector, todo esto son elementos materiales, la materia prima que yo voy a utilizar y que yo voy a emplear con el fin de amoldar. ¿Y qué amoldo? En definitiva, ¿qué estoy amoldando? Mi obra. ¿Y cuál va a ser mi obra? Pues precisamente esta. Mi obra tiene que dar como resultado esto. Con la metodología adapto estos contenidos a mi intencionalidad. Bien. ¿Este concepto más o menos ha quedado claro? ¿Os ha quedado claro este concepto? Sí. Vale, pues entonces, en la programación didáctica y en la unidad didáctica tiene que haber unos contenidos, unos criterios de evaluación que junto con los estándares pasan a denominarse referentes de evaluación, unos contenidos, unos criterios y unos objetivos, pero ahora los objetivos no van a ser objetivos de materia, van a ser objetivos de etapa. ¿Y qué significa que son objetivos de etapa? Significa que son objetivos generales a todas las materias y en toda la etapa educativa.
Por lo tanto, si nosotros partimos del planteamiento de conforme está, claro, que es el único que podemos utilizar, de conforme está actualmente estructurada la educación y concretamente cómo se han diseñado los currículos educativos, tenemos que coincidir en que hay una serie de objetivos de etapa de la educación secundaria obligatoria, comunes a todas las asignaturas. Estos objetivos de etapa no son nada concretos, es más, son genéricos, vienen a ser casi, en algunos casos, los mismos que encontrábamos en la LOCSE, pero estos objetivos de etapa, en definitiva, lo que nos están dando son ámbitos generales, educativos, de actuación, conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de los demás, etc. Son muy generales. Estos son los únicos objetivos que podemos incluir en esa programación didáctica. Del resto de objetivos, olvidaros. Olvidaos porque no existen y el incluirlos es un error. Esto lo hemos repetido ya por activa y por pasiva. Bueno, cuando volvemos a la unidad didáctica, decimos que tenemos objetivos didácticos si los hubiera o hubiese. Es decir, si nuestro currículo educativo de la comunidad autónoma, como en el caso de Andalucía, incluye algún objetivo didáctico. Andalucía efectivamente incluye objetivos didácticos para el área de lengua en la ESO. Pero en el resto de comunidades no. Por lo tanto, este apartado sí que lo vais a encontrar aquí en la plantilla, pero perfectamente se puede suprimir en los casos en los que no aparezca. Luego, ¿qué relación tiene nuestra materia con el currículo? ¿Cómo se relaciona? Bueno, pues hay que relacionarlo con el Real Decreto 1105, lo primero. ¿Dónde se sitúa en el currículo? Si es una unidad didáctica como la actual, que nace de aquí, la tenéis aquí, pues fijaos, aquí esto, el sintagma nominal, ¿en qué bloque va a estar? Precisamente en el bloque 3, conocimiento de la lengua, ¿no? Tenéis que irlo contextualizando cada una de vuestras unidades, o mejor dicho, cada uno de los epígrafes que tratáis en la unidad, en el epígrafe concreto del currículo al que pertenece. Si estamos tratando el sintagma nominal, tenemos que incluirlo en el bloque de la palabra, que nos dice que el alumno aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para tal. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas, etcétera. Pues si estamos hablando precisamente aquí de todo el estudio del sintagma nominal, pues tendremos que contextualizarlo en primer lugar. Eso es importante. En nuestra unidad didáctica, contextualizar estas relaciones. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio. Aquí ya estaríamos hablando de los objetivos generales de etapa. También tenemos que mentarlos. Lo contextualizaríamos desde un punto de vista más amplio en los objetivos generales de etapa y desde un punto de vista más concreto dentro del Real Decreto, en el área de lengua. Por lo tanto, aquí, ¿qué se puede aducir y qué objetivos son los que podríamos barajar en nuestra unidad didáctica? Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje. Este va a ser de alguna manera transversal a todas las unidades didácticas porque ¿qué requiere el estudio? Disciplina, hábito, etcétera.
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. También como contenido transversal. Es importante que lo trabajemos. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos trabajar esto, no? ¿No os lo preguntáis? ¿Qué me decís? ¿Qué propuesta podemos ofrecer para valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos dentro de nuestra unidad didáctica? No sé. ¿Cómo podríamos trabajar eso? ¿Cómo se os ocurre? Por ejemplo, podríamos emplear textos, ¿no? Textos extraídos de los medios de comunicación que aborden esa problemática, ¿no? Las actitudes machistas o la desigualdad de la mujer en ciertos ámbitos y a lo largo del tiempo, etcétera, o clichés de carácter sexista, etcétera, algún tipo de texto que plantee esa problemática. Lo podemos trabajar de forma transversal. Comprender y expresar con corrección oralmente y por escrito en la lengua castellana y si la hubiere en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos. Esto ya os digo yo que está calcado de la LOSE. Esto ya, de la LOSE, ya fijaos, no digo de la LOE, de la LOSE. Que yo este objetivo más de una vez lo he tenido que incluir, porque es que está calcadísimo ya desde las anteriores legislaciones. Textos y mensajes complejos. Bueno, pues aquí sería muy pertinente traer a colación todo lo que hemos estado viendo del discurso, en tanto mensaje complejo, estructurado, como una cohesión de tipo gramatical, de tipo semántico y una coherencia al marco comunicativo y también una adecuación a esa realidad extralingüística, etcétera. Todo eso lo podemos ir trayendo a colación de este objetivo. Luego, aquí hay un apartado que se denomina relación con los objetivos de materia del decreto comunitario. Si los hubiera algún tipo de objetivo. Ya os digo que en Andalucía sí, en el resto no. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí en los contenidos? Pues arrastrar estos contenidos que nosotros hemos programado de una manera concreta con el sintagma nominal, las familias léxicas, campos semánticos, idea crítica, irlos buscando en el Real Decreto y a continuación incluirlos aquí en nuestra unidad didáctica. Por ejemplo, escuchar, comprensión, interpretación y valoración de textos orales. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de atender, de interpretar unas explicaciones y un texto del ámbito académico, un texto oral del ámbito académico social. Por lo tanto, es un contenido que estamos trabajando en nuestra unidad didáctica. Diréis vosotros, ¿por qué esto se incluye aquí como contenido dentro de la unidad didáctica si no hay ningún apartado específico que así lo determine y que nos oriente a esos contenidos? Pues muy sencillo, porque realmente si está atendiendo unas determinadas explicaciones del profesor referentes a eso, pues será capaz de comprender textos del ámbito académico y escolar, ¿no? Y así sucesivamente, con todos. Es decir, observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios, etcétera. Participación en debates, coloquios. Bueno, pues aquí si incluimos alguna actividad que vaya encaminada a crear un pequeño debate en torno a algún tema de los que estamos tratando aquí en la unidad didáctica, el papel de los medios de comunicación de masas, por ejemplo, podría ser tema de debate. Pues también tenemos que incluirlo. Todo esto va a estar en virtud de lo que nosotros luego vayamos incluyendo en nuestra unidad didáctica. Si no incluimos en ninguna actividad sobre ningún debate, pues ahí no vamos a seleccionar eso.
Por lo tanto, esto es igual que el que quiere hacer un viaje. Tiene que coger, hacer la maleta y decir, me va a hacer falta esto, me va a hacer falta esto, y esto, esto y esto. Y el espacio es reducido, los medios son escasos. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es meter todo, hacer un corte-pega de todo el Real Decreto sin ton ni son, que luego no va a servir para nada. Tenemos que ir viendo el diseño estructural de cada unidad didáctica. ¿Por qué incluyo esto? Porque luego lo voy a tratar de esta manera. Ya no solamente por eso, porque tiene que estar claro y creértelo lo que tú estás haciendo, sino porque luego el tribunal te puede pillar en, ¿no?, lo que se conoce comúnmente como algún renuncio, ¿no? Algún error que puedas cometer o alguna especie de trampa que quieras realizar metiendo, por ejemplo, participación en debates, porque te pueden decir. Aquí usted ha incluido como contenido la participación en distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas. La unidad didáctica es esta, por lo tanto, ¿usted aquí cómo trabajaría esto? Pues entonces hay que tener la suficiente habilidad y soltura para decir, pues mire, he metido una actividad sobre el papel de los medios de comunicación que trata sobre eso, o directamente hacemos un repaso a través de una forma de conversación alumno, profesor, profesor, alumno, sobre el papel que deben cumplir los medios de comunicación. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que incluir ahí en nuestra unidad algo relativo a eso. Hay que desarrollar todo cuanto queramos incluir en nuestra programación, en nuestra unidad. No podemos improvisar, ni inventar, ni falsear, porque hay tiempo más que de sobra para realizarlo. Bueno, más que de sobra, no queda tanto tiempo. Yo con las unidades didácticas ya os digo que tendréis que meterlo ya una vez que se ha hecho la programación. La programación está ya más o menos diseñada. En base al diseño ya se pueden ir elaborando unidades didácticas con esta plantilla. Pero bueno, en principio tenemos que meter todo lo que nosotros pretendamos trabajar en esa unidad. Los contenidos previos también tenemos que irlos trabajando de alguna manera, qué se sabe, de qué nivel se parte, en el aprendizaje siempre significativo, la relación con las unidades didácticas, cómo se relaciona esta unidad con otras unidades. Pues bueno, pues si estamos tratando el sintagma nominal, esto lo podemos relacionar de manera directa con el tema de la oración simple. El tema de la oración simple. Y por lo tanto, si la oración simple incluye sintagmas nominales, constituyentes inmediatos, pues aquí habrá sintagmas nominales que podemos ir incardinando ahí en esa gramática de la oración simple, o la estructura del sintagma nominal, la sustantivación, el sujeto, etcétera. Todo esto lo podemos relacionar con la sintaxis. ¿Cómo vamos relacionando nuestra unidad con el resto? Los criterios de evaluación que vamos a utilizar: comprender e interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico, personal. En fin, el escolar. Luego, los relacionados con el leer y escribir, y aquí no he incluido ninguno de bloque 4, porque realmente no hay literatura ni educación literaria, por lo tanto no procede. Esto sería un error, otro de los errores de cajón, un error de perogrullo, porque aquí si incluyes algo de literatura sin haber, o sea, de este bloque aquí en los criterios de evaluación, sin haber destinado un epígrafe al estudio de la literatura, te van a pillar muy pronto. Las competencias clave a desarrollar, todas las competencias que vamos a desarrollar. En definitiva, tenéis que citarlas todas y de alguna manera justificar. Bien, ya os dije la forma de elaborar esto con las dimensiones: el componente lingüístico, la dimensión gramatical. Esto se basa en que la competencia en comunicación lingüística, según la orden ECDE, tiene un componente lingüístico.
Y este componente lingüístico incluye diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica. Un componente pragmático difusivo, un componente sociocultural, un componente estratégico y una competencia en comunicación lingüística. Por lo tanto, aquí tenemos que ir desglosando. Recomiendo que sea así. Va a llevar mucho más trabajo, muchísimo más. Esto, pero realmente damos idea de que vamos siguiendo los componentes y las dimensiones que se trabajan para conseguir las distintas competencias. Y aquí, para elaborar el perfil competencial del alumno dentro de las unidades didácticas, tenemos que trabajar de alguna manera las otras competencias. Si pretendemos de alguna manera incluir nuestras aportaciones al área de matemáticas, al área de historia, al área tal, estamos contribuyendo con ello al perfil competencial del alumno, que es obligatorio según la orden CDE que se plantee. Este perfil competencial, que es el cúmulo, el sumatorio de todas las competencias que el alumno ha alcanzado en la etapa. Y cada materia, cada asignatura pone su granito de arena a la hora de elaborar o construir este perfil competencial. Pues tendríamos que ir realizando un cuadro de estas características. Las orientaciones metodológicas, ya os dije que la orden dice, no, si yo no digo nada y lo digo todo. O sea, nos dice la orden que no ordena ni manda, pero luego, fijaos aquí en su anexo 2. Ya da una serie de orientaciones. Ojo, porque os lo voy a decir de manera clara, una vez que tenéis la plaza no hay que seguirlas, porque vamos a ver, no hay que seguirlas, entiéndaseme el aserto, hay que seguirlas en el sentido de que hay una libertad, ¿no?, para elaborar la metodología, pero para la defensa sí hay que seguirlas. Quiero decir, aquí tendréis que mencionar estas orientaciones porque son parte o forman parte de un corpus legal, de un texto legal. Por lo tanto, aquí de lo que habla es fundamentalmente de que deben favorecer el desarrollo competencial y enfocarse a la realización de tareas o situaciones, problemas concretos, planteadas como objetivo concreto. Estilos de aprendizaje, sobre todo, mediante prácticas de aprendizaje individual y cooperativo. Pero luego nos dice, como las competencias dicen que hay que buscar una total sinergia entre los distintos campos que integran el perfil competencial, pues como esto debe ser así, las mejores, pues las de aprendizaje cooperativo, proyectos, basadas en proyectos, etcétera. ¿Significa esto que tengamos que estar incluyendo únicamente estas actividades en nuestra programación, en nuestras unidades? No. Incluiremos actividades individuales, en grupo, gran grupo, etcétera, como así os he dejado más o menos aquí puesto de manifiesto. Lo tenéis aquí en este cuadro. Actividad, tipo, estilo, recursos, inicial, diagnóstico, motivación, vídeos, preguntas abiertas, valoración, reflexión, etcétera. Por lo tanto, es conveniente que esto lo tengáis presente también dentro de lo que es la catalogación de las distintas actividades. Las actividades pueden ser de inicio de unidad, de síntesis, de desarrollo, etcétera. Para ello os recomiendo también que sigáis algún libro. Si no tenéis ninguna guía, pues me lo decís y a ver qué. Esto realmente os he dejado ahí también en el curso unidades didácticas. No significa que las tengáis que seguir al pie de la letra, pero os pueden servir para extraer actividades, recursos, etcétera, que son de la editorial Editec, creo, y ahí podéis extraer un material que luego vais a integrar en vuestra unidad didáctica
sin necesidad de comprar ningún manual específico ni nada por el estilo. Sobre todo, prestad atención a las actividades porque son importantes. Yo sigo estas, os voy a dar, por supuesto, bastantes más modelos de actividades. He seguido en este caso concreto estas de aquí, que son de carácter estructuralista, luego también he incorporado otras como un proyecto, que podemos articular un proyecto siguiendo las recomendaciones metodológicas de la orden ECD. Pero eso, clasificación de las actividades, de inicio de unidad, de desarrollo, de enseñanza-aprendizaje, de profundización, de ampliación y de síntesis. Ese esquema siempre hay que seguirlo. Y luego los contenidos transversales, ¿cómo lo vamos a seguir? Luego hay que ser conscientes de la temporalización, la importancia de la temporalización. ¿Cómo vamos a ir articulando este proceso aquí en nuestra programación didáctica? O sea, perdón, en nuestra unidad. Luego ya también tendremos que ir viendo qué referentes de evaluación vamos a utilizar, qué criterios, ya los hemos comentado aquí de alguna manera, y cómo los vamos a ir articulando en nuestra unidad. Por lo tanto, esa es más o menos la idea, que tenemos que tener presente e irla desarrollando. Ya sabéis que en el caso en el que se superen las dos primeras partes del proceso de oposición, desarrollo del tema y práctico, tenemos que desempeñar la famosa encerrona, ¿no? La famosa encerrona, que es la parte didáctica, defendiendo la unidad didáctica y la programación. Por lo tanto, bajo ese presupuesto tendríamos que ir ya más o menos dejando cerrados por lo menos la programación, ¿no? Luego las unidades irlas haciendo poco a poco. Bueno, si tenéis alguna duda, ¿alguna duda? ¿Hay alguna duda de esto que acabo de explicar? No, no sé si me oyes, no. Vale, pues entonces corto la grabación y más o menos ya esto lo que hay que ir haciendo es irlo terminando, y también es conveniente afianzarlo de alguna manera para tenerlo presente de cara a la defensa. Bien, corto por lo tanto la grabación.